Bienvenidos líderes del futuro, qué bueno que nos acompañan hoy aquí con un gran invitado, gran amigo personal, persona que admiro y quiero mucho, Armando René Sánchez. Armando, bienvenido a Líderes del Futuro. Muchas gracias, Tuyo. Gracias por la bienvenida. Yo también te quiero y te estimo mucho. Gracias por la invitación. Armando es una persona que no solamente es profundamente organizado, además es profundamente analítico y lo que más me gusta es una persona que es, y un líder que es profundamente humano. ¿Por qué no empezamos por ahí, Armando? Gracias. Cuéntame un poquito de la trayectoria, cómo tú llegaste a convertirte en el líder que eres hoy en día. Muy buena pregunta, Tuyo. Gracias nuevamente por la invitación y las preguntas. El camino al liderazgo es un camino complicado. Es un camino que es difícil encontrar un liderazgo nato como el que tú tienes y cuál es tu liderazgo al que tú vas a llegar. Yo llegué al liderazgo por temas situacionales. En los grupos donde yo convivía, me movía y me desarrollé desde pequeño, de pronto te das cuenta que es necesario que alguien tome la batuta porque nadie le está tomando. De pronto te das cuenta que si tú tomas el liderazgo o la iniciativa de elegir, de caminar, de coger, de tomar, de ir para algún lado, es entonces cuando ves el resultado y dices, no es nada complicado. El paso al liderazgo para mí fue algo de, qué miedo ser líder. Y cuando ya lo haces y empiezas en el mundo de liderar cualquier cosa, desde el equipo deportivo de básquetbol de niño hasta la ida al parque, a la ida al estadio, desde ahí te das cuenta que muchas veces el liderazgo no es nada más que proponer y que tus ideas sean asertivas, acorde con el grupo donde te estás moviendo y que sean efectivas. Yo creo que eso es el camino que a mí me tocó vivir. Y en ese proceso de perseguir la batuta cuando no está, uno como que tiene que tener una estrella al norte, ¿no? Algo que lo diga a uno, por aquí es el camino. Esos valores que lo ponen a uno a poder tener el liderazgo adecuado. ¿Cuáles son los valores que te han guiado a ti en la forma en la que lideras? Bien, Tuyo. Los valores son importantísimos cuando tienes un camino que liderar, un equipo que liderar. Yo considero que hay tres fundamentales, que es la ética, la analítica y el respeto. Te lo voy a explicar muy desde mi punto de vista. La ética es muy importante porque tienes que cuidar mucho el no pisar, no maltratar y no alterar el orden de las personas, de las organizaciones y de los proyectos para los cuales estás trabajando. Entonces yo creo que debes de ser muy ético en el liderazgo día a día para el proyecto que estés llevando. La analítica también es muy importante porque tienes que estar siempre analizando qué es lo que está pasando y cuáles son las probabilidades de sucesos, de impedimentos que se te pueden llegar a presentar en el camino. Tienes que ser muy analítico para estar pendiente de las vicisitudes que se te pueden presentar a lo largo del liderazgo, con la gente que llevas a cargo, con los proyectos que tienes y en las organizaciones que estás representando. Y creo que una muy importante también es el respeto. El respeto es un valor importantísimo porque tienes que respetar la gente, que generalmente es lo más importante en los proyectos de liderazgo y donde estás liderando proyectos, personas y empresas. La gente, respetar a la gente, respetar las misiones y visiones de las organizaciones donde estás, respetar los objetivos para los cuales estás liderando y al final del día, con el respeto, creo que es algo importante con el que consigues muchas cosas en la vida. Cuando uno empieza a ser un líder, se enfrenta a miles de situaciones y hace literalmente lo mejor que puede con la información que tiene, ¿no? Es como es el secreto, estar ahí presente y tener la mejor actitud. Pero uno comete errores. Claro. Uno se cae, se tropieza, es terrible. Pero esos errores lo enseñan a uno, lo ponen a uno a salir adelante, a ver cómo funciona la vida, el mundo, el ser un líder. ¿Cuáles son esos errores que a ti te han ayudado a ser un mejor líder? Voy a contestar tu pregunta haciendo una pequeña analogía. Cuando entras en el liderazgo y en el proceso de liderazgo, ser líder y liderar cualquier tipo de ente, persona, proyecto o empresa, es como cuando te entregan un carro más poderoso que el que usualmente estás acostumbrado a manejar.
Te entregan un Lamborghini cuando estabas manejando un carro más sencillo, o te entregan un Fórmula 1 cuando estabas liderando algo más chico. De pronto tienes una maquinaria más grande, más potente, que consigue mejores resultados, que llegas más lejos y más rápido. Eso para mí representa el liderazgo. Los errores que generalmente tienes cuando te empiezas a convertir en líder es algo que vulgarmente decimos los líderes, que es subirte en un ladrillo de repente. Te subes en un ladrillo y de repente sientes que eres el dueño de muchas cosas de las cuales no eres dueño, simplemente estás llevando el liderazgo. Entonces, uno de los principales errores que me ayudaron a aprender muchas cosas es no abusar del poder, no subirte en un ladrillo, no creerte más de lo que eres. Y otra cosa importante que me marcó en el liderazgo que hoy tengo es el pensamiento. Es realmente pensar y tomar decisiones después de haber meditado algo que sucedió en el camino de tu liderazgo o lo que estás liderando. Tienes que no pensar con el estómago, te voy a decir, porque cuando a veces piensas con el estómago, tomas decisiones que el cerebro no están totalmente de acuerdo y puedes llegar a generar heridas, lesiones o llagas muy profundas que son imborrables y pueden afectar tu calificación como líder o incluso tu estigma como líder. Cómo te califican, cómo te evalúan, qué tipo de líder eres. Entonces, el haber cometido errores y pensar de manera inhóspita, pensar de manera acelerada, sin argumentos, sin la cabeza fría y pensar con el estómago caliente, eso fueron errores que me costaron un montón de decisiones que pensándolo de una manera más tibia, más fría, más con la cabeza en orden, te ayudan mucho a tomar mejores decisiones. Creo que son dos tipos de errores que me marcaron en toda mi trayectoria como líder. A medida que uno tiene éxito cuando está liderando equipos, uno empieza a hacer crecer la organización, a hacer crecer su empresa, hace crecer todo, ¿no? Las personas, la gente, los retos, los ingresos, funciona todo muy bien. Y entonces te empiezas a dar cuenta que te hace falta más gente alrededor para tú poder crecer, ¿no? Pues quieres crecer la organización, necesito nuevos líderes. ¿Cuál ha sido tu secreto para crear nuevos líderes en tu organización? Definitivamente no existe un líder que no enseña. Porque los líderes hoy, los líderes de la actualidad, son personas que les gusta llevar a equipos de trabajo a altos rendimientos, a mejores resultados, a muy buenos performance en lo que se dediquen, en lo que te imagines. Ya sea un equipo deportivo, ya sea una organización cultural, ya sea una organización empresarial, tú siempre tienes que trabajar para preparar tu tabla de reemplazo. Yo soy fan de trabajar en las tablas de reemplazo. Siempre debes de pensar qué hacer en el momento que te quieres ir de viaje, que tienes un ascenso en la compañía, que tienes una oportunidad en otra organización, que tienes 4 proyectos adicionales al que tienes. Siempre tienes que pensar qué hacer en el momento que tú no estés, incluso en la vida. Cuando tú tienes una familia, tienes que pensar qué hacer en el momento que tú no estés o qué va a pasar. Entonces debes de dejar... Viene desde la cuna del ser humano. Tú educas a tus hijos para que estén preparados y se queden en tu lugar. Tú educas a tus organizaciones para que tus aprendices y tu equipo de trabajo se quede y pueda hacer las funciones. Hubo una persona muy importante en mi vida y en mi desarrollo profesional que me dijo que a mí me encantaba dejar todo como una maquinaria de reloj. El dejar todo preparado y organizado como una maquinaria de reloj significa que hay engranes chicos, medianos, grandes, muy pequeños, y todo hace que se muevan 2 manecillas o 3 cuando tienes segundero. Entonces, tú tienes que trabajar muy inteligentemente, no en un liderazgo ecuánime, sino en un liderazgo personalizado para cada uno de los integrantes de tu equipo de trabajo. Al engrane pequeño le debes primero debes de conocer su capacidad, después tienes que enseñarle a ser un líder del tamaño que es y saber convivir con los líderes que están alrededor suyo, chicos, medianos y grandes, pero al final del día van a caer en sus engranes. El liderazgo es muy importante en las organizaciones y no hay líder que no enseñe
y que no delegue y que no prepare a la gente de su equipo para también ser líder. Entonces, en resumidas cuentas, tú y yo te puedo decir que no hay líderes que no enseñen, y mi metodología es prepararlos, enseñarles el camino con el ejemplo, dejarlos listos y de pronto dejarles tareas que solo yo hago para que ellos vayan entendiendo cuáles son las tareas que ellos en algún momento pueden llegar a hacer o pueden llegar a tener en sus manos, para que en el momento que tú no estés o que ellos no estén, hagan lo mismo con los de abajo y con los de abajo y con los de abajo, y esto sea una maquinaria que trabaja sola, estés o no estés. Yo siempre he dicho que las organizaciones deben de depender de procesos y no de personas, y las personas tienen que liderar. Me llevo lo del hijo. me tocó personalmente. Me parece muy bonito porque es verdad, ¿no? Es duro. Uy, muy duro. Uno de verdad tiene que volverse dispensable. Claro. Tiene que volverse una persona reemplazable. Correcto. Para poder llegar a eso. Entonces me lo llevo, Armando. Pero al mismo tiempo, quiero ser reemplazable, pero también quiero dejar una huella personal. Claro. Entonces, como líder, ¿cómo has hecho para imprimir una huella personal como Armando René Sánchez? Que la gente dice, esto lo tocó él. ¿Cómo has hecho para imprimir un sello personal en tu estilo de liderazgo? Excelente pregunta tuyo. Me encanta la pregunta. El liderazgo, la primera etapa del liderazgo es que tú reconozcas, identifiques cuál es el sello que caracteriza tu liderazgo, En mi caso, hay distintos sellos que cada uno de nosotros debe de identificar. Tú tienes que identificar si eres diferente, si eres disruptivo, si eres innovador, si eres ágil, si eres diferente a los demás. Eso es lo que tienes que identificar. Y ese es el liderazgo que usualmente llevas. En mi caso, yo te puedo decir, en la organización que yo lidero y que yo formé hace 10 años, yo tengo un liderazgo en donde a mí me gusta ser rápido, eficiente, ágil, disruptivo. Y eso yo se lo transmito a las gentes, a las personas con las que yo tengo relación. Y yo le digo, yo sé que tú tienes una necesidad que era para ayer y mañana me vas a decir que tienes una necesidad que era para antier. Y yo tengo que caminar y moverme con esa velocidad. Y todo mundo se ríe asintiendo a esta idea. Eso mismo le transmito a mi equipo de trabajo. Pero no es necesario muchas veces darles un libro, o darles un instructivo, o darles un manual. Simplemente tu liderazgo se permea en automático a las personas que están bajo tu liderazgo, lo van aprendiendo, se los vas compartiendo y les vas compartiendo los secretos y las claves de tu liderazgo. Ellos lo van aprendiendo y solitos los van aplicando. Y con esto se completa lo que tú estás diciendo. ¿Cómo lograr que la gente diga, esto es el sello de Armando René Sánchez? Porque saben que estuvieron bajo un liderazgo en donde hay ciertos valores, como tú lo mencionabas en la pregunta anterior, en las preguntas anteriores, ciertos principios, cierta historia, cierta metodología, tu sello, y eso se va imprimiendo, y es importante que compartas, enseñes, muestres con el ejemplo, y con eso se va a multiplicar las veces que sea necesario. Bueno, hasta ahora hemos hablado de cómo llegaste a ser el líder que eres hoy en día, qué valores, qué principios, me encanta. Pero me gustaría llevar tu atención hacia el futuro, a lo que tú estás viendo que está pasando. Y hoy en día siento que hay un tema que es demasiado innegable, que es todas las capacidades de competencias cognitivas, la inteligencia artificial. ¿Cuál crees tú que es el impacto que tiene la inteligencia artificial en tu industria? Me encanta tu pregunta tuya. Esta industria que se ha venido moviendo a lo largo de la línea del tiempo de los centros del contacto, desde que había conmutadores con señoritas conectando cables para enlazar llamadas, porque eso es realmente cómo empieza esta industria en blanco y negro. Viene evolucionando de las grandes inversiones, los grandes servidores, los grandes sitios adquiridos, las grandes máquinas, computadoras, redes, y todo se va simplificando gracias a la tecnología. La tecnología va acortando recursos materiales, va acortando precios, va acortando distancias entre emprendedores y proyectos,
y la tecnología va facilitando también la experiencia de todo lo que está alrededor de esta industria, que son clientes. Clientes que compran, clientes que venden, clientes que necesitan ser atendidos, clientes que quieren ser escuchados, clientes que quieren comprar, clientes que se quieren quejar. Entonces, la tecnología es una herramienta poderosísima que nos ayuda a que todo sea más fácil, más sencillo, más profesional. La inteligencia artificial tuyo no viene de últimas fechas que está poniéndose de moda. Yo creo que la inteligencia artificial viene desde las automatizaciones de los procesos y de los sistemas con lo que en esta industria hemos venido trabajando muchos años. Viene de evolucionar, de llamar manualmente, evolucionar con una máquina que te marca. Después viene de evolucionar de tener un chat a mano a tener un chatbot que tú le programas preguntas con respuestas y después evoluciona a árboles de decisiones enormes que pueden llegar a contestar cierto número de preguntas con bucles infinitos. Y el siguiente paso es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es increíble cómo tú puedes llegar a educar y a enseñarle a una máquina qué tipo de variables puede encontrar en una u otra pregunta para responderle dependiendo de mis factores. A mí nunca se me va a olvidar una plática que tuve en Google en donde me dijeron, tú puedes preguntarle a la inteligencia artificial qué contestarle a una persona joven, de mediana edad o una persona ya de edad grande. Y el último ejemplo que te quiero poner de esto, que es evolución, hay una suite, para no mencionar marcas, que muchas empresas hoy manejamos. Es tú con un usuario y una contraseña, tú ya tienes acceso a tu correo electrónico, a tu calendario, a videoconferencias, a un montón de proyectos y de formatos que puedes tener solo accesando esto. Bueno, esta suite hoy, cuando compones un correo electrónico, te sale un letrero. ¿Quieres que te ayude con inteligencia artificial? Sí. ¿Cómo quieres que sea tu diálogo? ¿Cordial, amable, ejecutivo, de calle? ¿Cómo quieres que sea? ¿Corto, largo, breve? Empiezas a escribir con tu jerga, con tu lenguaje, con tu manera de redactar, con tu redacción, en tu idioma, en inglés, en francés, en portugués, en lo que tú quieras escribir. Y la inteligencia artificial al final, con un clic, te da el resumen de lo que le pediste y te proyecta cosas que tú dices, qué bien quedó, ni a mí se me hubiera ocurrido, pero está o muy coloquial, o muy para jóvenes, o muy para adultos, o muy para adultos mayores, o muy formal, o muy de etiqueta, o muy resumido. Y con eso puedes cambiarle y le likeas si estuvo bien o no y va aprendiendo de ti. Y eso para la persona que está del otro lado es como tú querías impactarle el mensaje, como él lo recibe muy cordialmente, se va educando, te va ayudando y la inteligencia artificial va haciendo más con menos. Haces más cosas con menos esfuerzo y mayor tecnología y más profesionalismo. Eso es para mí un poco la inteligencia artificial en esta industria. Y en esa lucha completa, es el hacer más y más con menos y menos, los líderes nos vemos en una situación donde tenemos que empezar a mover las organizaciones a colaborar con inteligencia artificial y que las personas de nuestros equipos colaboren con inteligencia artificial. Hay unos skills, hay unas habilidades especiales que tenemos que desarrollar. ¿Cuáles dirías tú que son las habilidades que un líder tiene que tener hoy en día para poder liderar a sus equipos en la era de la inteligencia artificial? Un líder debe de estar actualizado en la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial se va moviendo todos los días. Todos los días hay algo nuevo, todos los días hay una nueva empresa que genera inteligencia artificial de alguna u otra manera. Hay variables en la inteligencia artificial, hay precios, hay modelos, hay costos, hay distintas vertientes de la inteligencia artificial. Hay inteligencia artificial para imágenes, para textos, para diálogos, para scripts, para películas, para mil cosas. Entonces yo te podría decir que lo importante de un líder es que esté actualizado en el abanico de posibilidades que tiene la inteligencia artificial. Punto número 2, saber qué ofreces y qué no ofreces. ¿Qué usas y qué no usas? Porque no va a servir de nada ofrecerle inteligencia artificial a un cliente o a un producto o a un proyecto en donde no lo van a usar. Entonces, vuelvo al ejemplo de alguna otra pregunta que tuvimos tú y yo. Vuelvo al ejemplo del auto.
De nada te sirve tener un Fórmula 1 para manejarlo en Reforma, por muy ágil que sea Reforma. De nada te sirve tener un Ferrari para manejarlo en la Ciudad de México, aunque hay quien lo tiene, ¿no? Pero bueno, gustos. Para manejarlo en la Ciudad de México, que hay más baches que personas. Entonces, tienes que saber qué usas y en dónde lo usas. Para ello, debes de conocerlo. Tienes que llegar preparado al examen, haber estudiado qué es lo nuevo, no de ayer, no de hoy, de hace 5 minutos. ¿Qué acaban de publicar? ¿Qué dijeron? ¿Cuál es la innovación de la inteligencia artificial? ¿Cuál es la manera más fácil de llegar a ella? ¿Cuál es el que cuesta? ¿Cuál es el que no cuesta? ¿Cuánto cuesta? Y con eso tú llegar y ofrecer a tu cliente final un producto o un servicio que realmente cumpla con todas las características que requiere, sin ofrecerle más ni menos. No darle un Ferrari para que maneje en Reforma, ni tampoco darle un bocho, un Volkswagen, para que maneje en la pista del autódromo. No, o sea, tienes que darle el vehículo adecuado para que esto lo maneje de manera correcta. Pero la duda que me queda es, y suena como algo que no sé si es sabiduría o experiencia, no sé, pero ¿cómo hace uno para saber qué Lamborghinis hay, qué bochos hay allá afuera, si estoy en carretera o estoy en calle de ciudad urbana? Suena como que los líderes estamos enfrentándonos a hay mucho allá afuera. ¿Cómo podemos volvernos, no sé cómo preguntarte esto, pero es como, me tengo que volver más sabio, me tengo que volver más ágil, me tengo que volver más informado? ¿Cuál es ese reto que los líderes tienen para poder saber qué va con qué? Te voy a responder con otra analogía. No todas las marcas de zapatos te quedan igual con la misma talla. El líder debe de aprender a conocer cuáles son las distintas variables de la inteligencia artificial para saber qué elegir, como tú mencionas en la pregunta, qué Lamborghini, qué tipo de auto elegir para qué tipo de pista. Concretamente, la habilidad número 1 que debe de tener el líder y que debe de estar actualizada en la inteligencia artificial, la habilidad es la exploración. Yo creo que debe de explorar, debe de informarse, es la segunda, información. Debe de explorar, llenarse de información, y yo consideraría que una tercera sería probar. Trata de informarte, leer y pruébalo. Prueba qué tal se siente meter el acelerador en este carro, en este. Prueba qué tal se siente meter tu pie en esta marca de zapato, en esta otra y en esta otra. Posiblemente en esta seas 27, en esta seas del 9 y en esta seas del 8. Pero tú ya sabes cada uno de ellos, y lo más importante para que tú tengas la habilidad de elección es conocer a detalle, informarte y estudiarlo. Y claro, que uno como líder le toca eso, ¿no? Este zapatico, meto el pie, no me gustó. Este zapatico, meto el pie, este sí es. Pero ¿cómo desarrollamos eso en nuestro equipo? ¿Cómo preparamos a nuestro equipo para este cambio tecnológico? El equipo de trabajo, cuando tú eres líder de una organización, de un grupo de trabajo, de un proyecto, el equipo de trabajo debe de estar informado. Los cambios que generalmente en todas las organizaciones a nivel mundial cuestan trabajo y duelen, deben de ser paulatinos y ordenados. Yo te podría decir, Tuyo, que preparar al equipo para las actualizaciones, la inteligencia artificial, los cambios y la evolución tecnológica, primero debe de haber una cultura. Debe de haber una cultura de análisis, de estudio, de orden, de organización, de planeación, para que ya todos tengan ciertas habilidades, ciertos usos y costumbres en donde digan, te voy a poner un ejemplo. Hoy es martes de aprender inteligencia artificial. Y el martes nos vamos a sentar en una reunión o en un taller o en un foro de discusión, en un brainstorm, y vamos a hablar de tú qué viste en la semana de inteligencia artificial, tú qué viste, qué hay de nuevo, tú qué tienes, pero que haya esa hambre. Obviamente
totalmente organizado, que no sean nada más lluvias de idea sin llevar a cabo apuntes, notas, estructura, poner pendientes, to-dos por hacer, cosas, planes de trabajo, en donde todo, si está bien estructurado, si hay una cultura de aprendizaje, de innovación, yo creo que puedes tener equipos sumamente ágiles. Pero la recomendación básica es hacerlo poco a poco, tener un orden para hacer las cosas, tener control de lo que estás haciendo y algo de lo muy importante que yo siempre le digo en todas las aristas de los negocios, de lo que te imagines, a mis equipos de trabajo: el seguimiento. El seguimiento es la parte más importante de las organizaciones. Puede haber magníficas ideas, magníficos proyectos, magníficas actualizaciones, pero un equipo sin follow-up, como dicen los gringos, un equipo sin seguimiento, un equipo sin minutas, sin acuerdos, sin un plan de acción revisado, manejado y con un seguimiento correcto, no llega a los objetivos. Entonces yo creo que el seguimiento también es muy importante de todo esto. Por $19 al mes, todas las personas pueden tener por usuario una herramienta espectacular. Todos podemos comprar los mejores juguetes. ¿Cómo en un ambiente donde las herramientas son iguales podemos crear un diferencial como líderes? Por $345 te compras el Duke, el balón de fútbol americano con el que juegan todos los equipos de la NFL. Todos tienen acceso al mismo balón, sin embargo, no todos tienen las mismas jugadas y tienen los mismos resultados tuyos. A lo que me refiero con esta analogía es: la herramienta es lo de menos, no es que sea lo de menos, porque es muy importante la herramienta. Lo importante es cómo la vas a usar, en qué momento usas la herramienta, en qué momento va a ser pase y en qué momento va a ser corrida, en qué momento lanzas y en qué momento pichas, en qué momento te la juegas en cuarta y en qué momento pateas y despejas. Lo más importante de las herramientas es conocerlas para saber en qué momento utilizarlas. Y esto se liga un poco con las preguntas anteriores que hemos venido charlando tú y yo. Tienes que conocer, dominar, entender y estudiar las herramientas de la inteligencia artificial. ¿Qué hace cada módulo? ¿Para qué sirve? ¿Qué tiene y qué no tiene? ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Cuáles son sus ventajas? Analogías importantes que podemos platicar. ¿Para qué quieres aire acondicionado si estás en un clima agradable, que no necesita aire acondicionado, o en un clima frío? ¿Para qué necesitas un calefactor en una ciudad en donde hace demasiado calor o no hace nada de frío? Tienes que saber qué habilitar y qué no habilitar. Aterrizándolo a la inteligencia artificial, si de pronto tienes un módulo de manejo de bases de conocimientos, pero la empresa no tiene bases de conocimientos, no te sirve de nada habilitar el módulo. Tienes que entender muy bien la necesidad en donde vas a utilizar la inteligencia artificial para saber qué vas a ofertar, qué vas a ofrecer y tener la herramienta correcta y adecuada, dimensionada a las necesidades que te está gritando, que te está pidiendo el cliente y que tú le estás ofreciendo para que del otro lado te perciban como eficiente, ágil, tenaz, exacto, y que le resuelvas sus inquietudes, sus problemas, o para lo que te estén contactando o tú los estés contactando. Tomando en cuenta todo esto, Armando, la pregunta que te tengo para cerrar esta entrevista contigo es... Ya me dio miedo. ¿Cuál es tu visión para ganar en el mundo en el que estamos entrando, dominado por la inteligencia artificial? Es un mundo que tienes que entender, tienes que estudiar, tienes que analizar, pero lo más importante, tienes que adecuar a tu manera de trabajo y tu filosofía del grupo de liderazgo, que nos remontamos a las primeras preguntas que hiciste, al grupo de liderazgo que está bajo tu responsabilidad. Tu grupo de liderazgo, sea un proyecto, una gerencia, una coordinación, una supervisión, una dirección, o si eres dueño de una compañía, ese grupo de liderazgo tiene una misión en la industria y en la vida y una visión, cómo ve las cosas.
Eso es lo que tienes que equiparar con la inteligencia artificial. Si tú logras hacer match entre la filosofía de la compañía y los proyectos que estás manejando en ella, con la tecnología, que ahora es la inteligencia artificial, mañana no sé qué sea, seguramente algo más evolutivo y más robotizado y o mucho más androide, entonces estás en la línea correcta. No quieras ir a correr un Fórmula 1 en una pista de atletismo. Si tu misión en la empresa, en el proyecto, en tu posición, en la compañía donde estás es X, tienes que adecuar la tecnología y todas tus herramientas, que entre ellas está la tecnología, para llegar a los resultados óptimos. La respuesta resumida es: adapta, conoce la tecnología y adáptala a lo que estás haciendo hoy. Tengas el nivel que tengas en la organización y a lo que te dediques en la vida. Porque incluso en la vida misma, la inteligencia artificial hoy te resuelve a los estudiantes tareas, a los papás preguntas que tenemos que no sabemos y que te la responde, a las empresas algoritmos indescifrables, y te ayuda para hacer más con menos, ser más productivo, que es la raíz de las respuestas de casi todas las preguntas de la inteligencia artificial. Ok, ya lo oyeron aquí. Mil gracias a Armando René, que nos acompañó con su cerebro para podernos dar esta guía tan increíble en Líderes del Futuro. Gracias por estar aquí con nosotros. Tuyo es un honor haber participado en tu foro, en estas entrevistas que organizas. Gracias a ustedes. Gracias al grupo, al foro, por permitirme expresar mis conocimientos. Como recomendación final, yo al foro le digo que siempre hay que estar actualizados en todo momento. La vida es una actualización cabal para todo lo que hagas. Tienes que estar actualizado personalmente. ¿Qué hacen tus hijos? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu situación física, económica, humana? Y cuando eres empresario, igual, tienes que actualizarte en conocimientos, en técnicas, tienes que ser moderno. Eso es lo que yo les recomiendo a todos. Así que esto es todo hasta hoy. Mil y mil gracias por habernos acompañado y recuerden, nos vemos en el futuro.